Muy buenos días nuevamente, hermanos y amigos que nos visitan. Esta es su congregación, Iglesia Presbiteriana Central de Cristo en Tampa, Florida. Good morning, brothers and friends who are visiting us. This is your congregation, Christ Central Presbyterian Church in Tampa, Florida. Es un placer para mí servirles en la predicación de la palabra de Dios. It's a pleasure for me to serve you in the preaching of the Word of God. Con frecuencia, Dios usa los intereses injustos de los hombres para hacer su santa voluntad. Often, God uses the unjust interests of men to do His holy will. Por ejemplo, Dios usó los malvados actos de los hermanos de José para que él fuese a Egipto y trajese una gran salvación. For example, God used the evil acts of Joseph's brothers so that he will go to Egypt and bring great salvation. En la mañana de hoy veremos cómo ante la gran preocupación del profeta Habacuc por la justicia de Dios, Dios había ordenado de antemano traer justicia por medio de los actos de los más injustos, de los babilonios. Today's morning we'll see how, before the great concern of the prophet Habakkuk for the justice of God, God had ordained beforehand to bring justice through the acts of the most unjust, the Babylonians. Con este pasaje daremos inicio a una nueva serie en el libro del profeta Habacuc. With this passage, we will begin a new series on the book of the prophet Habacuc. Espero que sea de bendición para sus vidas. May the Lord bless your lives with this series. Vamos a orar. Let's pray. Oh buen Señor, bueno eres tú y bienhechor. Enséñanos tus estatutos. Oh good Lord, you are good and do good. Teach us your statutes. Revela los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que tienes para nosotros en Cristo Jesús. Reveal the treasures of wisdom and knowledge that you have for us in Jesus Christ. Te lo rogamos, Señor. We beg you, Lord. Amén. Nuestro sermón se titula Un acto de justicia inesperado y va a tener 3 puntos. Our sermon is titled An Unexpected Act of Justice and will have 3 points. Número 1, la situación del pueblo injusto. Número 2, la solución injusta. Número 3, las aplicaciones. Number 1, the situation of the unjust people. Number 2, the unjust, quote, solution. And number 3, applications. Vamos a ver entonces la situación del pueblo injusto, el primer punto. El libro de Habacuc fue escrito alrededor de finales del siglo VII antes de Cristo. This is the first point. The book of Habakkuk was written around the end of the 7th century BC. Habían pasado varios años después de la muerte del rey Josías, el último rey piadoso. Several years had passed after the death of King Josiah, the last godly king. Recordemos que Josías fue el rey reformador. Restituyó la adoración al Señor tal como había sido ordenada en la palabra de Dios. Let us remember that Josiah was the reforming king who restored the worship of the Lord as it had been commanded in the word of God. Pero luego de él vino una sucesión de reyes malvados que llevaron a la nación al mismo estado de idolatría de los vecinos paganos. But after him came a succession of wicked kings who brought the nation into the same state of idolatry as its pagan neighbors. Es este el proceso de declive que Habacuc ve en sus días. It is this process of accelerated decline that Habakkuk must observe in his own days. Así el profeta describe su profecía con estas palabras, oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. Thus the prophet describes his prophecy with these words in verse 1, the pronouncement which Habakkuk the prophet saw. That's the verse 1. Ahora, el término que dice oráculo, ahí los que están siguiendo la guía, significa carga o peso. Now,
The term translated as pronouncement means in Hebrew load or weight. Su profecía, la profecía de Habacuc, estaba cargada de preguntas y era un peso sobre él. No solo por la situación que él tiene que ver, sino por la respuesta que él recibe de parte del Señor. His prophecy, laden with questions, weighs heavily on him, not only because of the situation that he has to see, but because of the response that he received from the Lord. It's a heavy weight. El mensaje de Habacuc es un mensaje pesado. Habakkuk's message will be a heavy message. El pasaje se desarrolla entonces con la queja de Habacuc en los versículos 2 y 3. Dice así: ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia, sin embargo tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Verses 2 and 3 develops the Habakkuk's complaint. How long, Lord, have I called for help, and you don't hear? I cry out violence, yet you don't save. Why do you make me see disaster and make me look at destitution? Yes, devastation and violence are before me. Strife exists and contention arises. Lo primero que tenemos que notar es que Habacuc llevaba un buen tiempo persistiendo en la plegaria. The first thing we can notice is that Habacuc had been persisting in his prayer before the Lord for a long time. Habacuc siente que su oración no está siendo escuchada. Habacuc feels that his prayer is not being heard. Cree que Dios, con su silencio, solo le hace ver iniquidad, opresión, destrucción, violencia, rencilla y discordia. He believes that God, with his silence, only makes him see disaster, destitution, devastation, violence, strife, and contention. Habacuc está usando allí 6 sustantivos para describir la maldad de su tiempo. Y el número 6 en la Biblia es sinónimo de pecaminoso. Por eso usa 6. Habakkuk uses 6 pronouns to describe the wickedness of his time. The number 6 in the Bible is synonymous with sinfulness. Todos estos términos, esos nombres que vieron, contención, destrucción, violencia, todos esos términos tienen que ver con la situación que se vivía en Judá, en la que el sistema legal era usado para promover la corrupción, despojar de las tierras a los más débiles y pasar por encima del pobre sin importar la necesidad. All these terms have to do with the situation in Judah, in which the legal system, which was ordained by God in the law of Moses, was used to promote corruption, dispossess the wicked on their lands, and pass over the poor regardless of their needs. Y todo esto lo enfatiza Habacuc en una palabra que repite 2 veces: violencia. Si lo notan en los versos 2 y 3 la repite: violencia. Es la palabra que utiliza Moisés en Génesis para describir los tiempos de Noé. La misma palabra. All of this is emphasized by Habakkuk in a word that he repeats twice: violence, verses 2 and 3, which is the same one used in Genesis to describe the times of Noah before the flood. In Genesis 6 says that the Noah's times were violent times with violence. La pregunta es, ¿no se parece esa descripción de ese mundo a los días que vivimos, como los días de Noé? Jesús dijo que nuestros días son como los días de Noé. Eso dijo Jesús. This description of Habakkuk seems like our times also. And Jesus said that our times are
as the days of Noah. Tiempos peligrosos, tiempos pecaminosos, dangerous times, sinful times. A decir verdad, viendo todo lo que sucede, podemos pensar como Habacuc que Dios está en silencio y que nos está haciendo ver el espectáculo de pecado que hay en el mundo. We can come to think like Habacuc that God is silent, making us see the sinful show that is this world. Pero Habacuc extrae una conclusión que debería ser la nuestra. Habacuc draws a conclusion which should be ours. Dice el verso 4. Ahí está la conclusión. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Por eso el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. It says in verse 4, therefore the law is ignored and justice is never upheld. For the wicked surround the righteous, therefore justice comes out confused. Habacuc está viendo lo que está en el fondo. Lo que está en el fondo es que la justicia de Dios no está reinando. Está reinando la injusticia. What is at the bottom of this whole situation is that God's justice is not reigning, but injustice prevails. Ese es el estado de nuestro mundo. That's the state of our world today. Pero Habacuc nos está enseñando a mirar la causa del problema. Habacuc is teaching us something important. It is to look at the cause of the problem. Hermanos, muchas cosas funcionan mal en nuestro mundo. No hay paz, hay discriminación racial, social, la naturaleza es destruida. Y cuando las personas dicen que esas cosas están mal, aunque ellos no apuntan a la causa correcta, ellos sí tienen razón en que las cosas no funcionan bien. Many things go wrong in our world. There is no peace, there is racial and social discrimination, and nature is destroyed. When some groups point their finger at these problems, they see that something is wrong. Pero el gran problema que está en el fondo de eso es que la justicia de Dios no es vindicada porque estamos en un mundo caído, en pecado. But the big problem is that the justice of God is not vindicated because we are in a world falling into sin. La solución es que la justicia de Dios se establezca entre los hombres. The solution is to establish the justice of God among men. Pero hay un elemento que he dejado por fuera hasta ahora. There's one element that I have left out until now. El profeta está hablando del pueblo del pacto, de Judá. No está hablando del mundo. Está hablando del pueblo del pacto. The prophet is describing, the element that I have left out is that the prophet is describing the situation of Judah, the covenant people. They are not pagans. They are the covenant people. Judá era el pueblo de Dios. Ellos fueron redimidos por Dios de la tierra de Egipto. Ellos tenían la palabra de Dios, tenían el templo, a los sacerdotes, los reyes y los profetas. Judah was redeemed by God from the land of Egypt. They had the word of God, the temple, the priests, the kings, the prophets. He's talking about them. Es fácil señalar, hermanos, el pecado afuera. Pero cuando se trata de mirar la iglesia de Dios es otra cosa. Tú no esperas encontrar ese nivel de pecado en la iglesia. It's easy to point out sin from the outside. But when we talk about God's church, it's something else. You don't expect to find such level of sin in the church. You don't expect that. Desafortunadamente, hoy lo vemos. Muchas personas están en las iglesias escuchando la palabra, cantando, orando, pero la injusticia reina. Unfortunately, we see it today.
Many people are in the churches right now, listening to the word, singing, praying, but injustice reigns. ¿Por qué? Porque la iglesia ha doblado sus rodillas a los dioses de este tiempo. Como Judá dobló sus rodillas a los dioses de las naciones paganas, la iglesia ha doblado sus rodillas a los dioses de este tiempo. El movimiento LGTBIQ, con tal de ganar un poco de relevancia en el mundo, de que la gente no se vaya de las iglesias, ahora recibamos a los gays. La psicología que se ha infiltrado en la iglesia y ha reemplazado la palabra de Dios. Las prácticas de la nueva era, ahora se practica hasta yoga en las iglesias. O el tradicionalismo, estéril, muerto, sin piedad. Todo eso está dentro de la iglesia ahora. Son los dioses de este mundo traídos a la iglesia. The church has bowed down its knees to the gods of this time. Social relevance with the LGBTQ movement, humanistic psychology, the new age of traditionalism without real mercy, without real piety. El efecto de todo eso es que no vemos a un pueblo de Dios que esté celoso por buenas obras y que viva conforme a la justicia de Dios. The effect of all this is that we don't see a people of God who are zealous for good works, who live according to God's justice. Viendo la situación, decimos como Habacuc, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto? Seeing the situation, we say, how long? As Habacuc. Y a decir verdad, creo que todos en algún momento esperamos que el Señor haga algo para cambiar la situación. And to tell the truth, we expect an extraordinary intervention from the Lord. Habacuc esperaba lo mismo, que Dios interviniese, tal vez arrasando con los impíos y salvando a los justos de la nación. Habacuc expected the same. May God intervene, perhaps judging the nation's weakest people and saving the righteous ones. That's what Habacuc wanted. Oh Lord, save us, we, the righteous people, and judge the wicked ones. Y el Señor lo haría, pero de una manera totalmente inesperada. But the way the Lord will do it will be totally unexpected. Pasemos al siguiente punto. Let's move on to the next point. Dios va a traer solución, pero una solución injusta, entre comillas. Si Habacuc le había dicho al Señor, ¿por qué me haces ver y mirar toda esta injusticia? El Señor le respondería, haciéndole ver y mirar lo que él haría. Point number 2. If Habakkuk had said to the Lord, why do you make me see and look all this injustice? The Lord will answer him by making him look and see what he would do. Los versículos 5 y 6 dicen, miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se la contara. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Verses 5 and 6 says, look among the nations, watch, be horrified, be frightened, speechless. For I am accomplishing a work in your days you will not believe it even if you were told. For behold, I am raising up the Chaldeans, the green and impetuous people, who march throughout the earth to take possession of the dwelling places that are not theirs. That's the response of God to the situation. To raise up the Chaldeans. Y la respuesta de Dios es inesperada por muchas cosas. God's response is unexpected for many reasons.
Una de ellas es que en ese momento Babilonia no era el imperio más poderoso, sino los asirios. Eso es lo primero que sorprende. Dios está diciendo que Judá va a ser destruido por un imperio que no era fuerte en ese momento. One reason is that at that time, Babylon was not a strong empire. The Assyrians were the most powerful, not Babylon. Babylon was a small kingdom at that time. La segunda razón es que Dios iba a traer la justicia por la que había clamado Habacuc, pero trayendo una injusticia mayor, por medio de una injusticia mayor. The second reason, more important, is that God will bring the justice for which Habakkuk had cried so much, ordering even greater injustice. The Babylonian injustice. ¿Qué iba a hacer? Por medio de Babilonia, Dios les iba a retribuir justamente lo malo que ellos hacían. Yo les dije cuáles eran los problemas de Judá. Despojaban al pobre, esclavizaban a la gente, eran corruptos. ¿Qué iba a hacer Babilonia? Un imperio pagano. Les iban a quitar las casas a los judíos, los iban a destruir como nación, les iban a hacer violencia y los iban a esclavizar. Y por medio de la injusticia de Babilonia, Dios les iba a quitar todas las bendiciones del pacto a los judíos. God will bring in the repay to Judah through the injustice of Babylon. Babylon did not worship the Lord, but they would take away their homes, destroy them as a nation, do violence to them, and enslave them. Through the unjust Babylon, God will remove all covenant blessings from Judah. That's amazing. Dios iba a entregar a Judá, a su siervo, en manos de los poderes malignos de este mundo, para rescatar al remanente que tenía dentro de Judá. God will deliver Judah, his servant, into the hands of the evil powers of this world to rescue his Jewish remnant, and through the remnant, bring Christ. That was the plan of God. Pero además, la solución injusta de Dios de entregar a Judá en manos de un enemigo injusto como Babilonia nos muestra o nos apunta al acto de justicia que Dios hizo en Cristo. The way in which God would do justice in Judah points to God's great act of justice in Christ. ¿Por qué? Porque así como Dios entregaba a Judá en manos de los injustos, Dios entregó a su Hijo en manos de los injustos para hacer justicia. Dios entregó a su Hijo Jesús por la injusticia de todo su pueblo. Jesús, que nunca pecó, que mereció todas las bendiciones de Dios. Dios iba a entregar a Jesús en manos de pecadores, en manos de los poderes malignos de este mundo, y Cristo pagó por la culpa de nuestros pecados en el mayor acto de injusticia de todo este mundo. El mayor acto de injusticia de todo este mundo no fue la invasión de Babilonia a Judá. El mayor acto de injusticia de este mundo es la cruz. Es la cruz. No de parte de Dios, de parte de los hombres. La mayor injusticia que los hombres han cometido es la cruz. God dealt with the injustice of all his people, delivering his own son Jesus, perfect, sinless, deserving of all the blessings of the covenant, into the hands of sinners and the evil powers of this age.
Christ paid the penalty for our sins through the greatest act of injustice of all, his crucifixion. Injustice, according to men. That was the perfect plan of God, but it's the injustice of man. El acto inesperado de justicia que Dios iba a hacer para salvar al remanente de Judá es solo una sombra cuando uno lo compara por el acto de justicia que Dios hizo en Cristo. The unexpected act of justice that God performed to vindicate his justice for the godly ones of Judah is a shadow of the unexpected act of justice done in Christ. Y luego de ese acto inesperado de justicia, nosotros estamos esperando el gran acto final de la justicia de Dios. Que Él va a regresar, que Él va a hacer juicio. Pero como dice Pedro, el juicio comienza ¿por dónde? Va a comenzar por la casa de Dios. After this unexpected act of justice, we await the great final act of justice of the Lord on the day of his coming, when the final judgment begins at the house of God, his church, and all those who profess to be of Christ, but in reality live in injustice, be judged. As we are expecting for. The final act of justice of God. Because God now delivered his own son to the injustice of man to deliver his people. Estamos esperando ese acto final de liberación de Dios, porque Dios entregó a Cristo, al justo, en manos de hombres injustos, para que hiciesen toda injusticia con él, pero darnos justicia a nosotros y salvarnos. Traigo entonces unas 4 aplicaciones a partir de este texto. For the meditation of this text, I bring you 4 applications. La primera, cuando vemos el mal reinando, tanto fuera como dentro de la iglesia, tenemos que recordar que Dios tiene un plan. When we see evil reigning, both outside and inside the church, we must remember that God has a plan. Las cosas que vemos que suceden en este mundo no se han salido del control de Dios, sino que de hecho son el desarrollo del plan de Dios. The things we see happening in this world have not gotten out of God's control, but in fact, they are the unfolding of God's plan. Nosotros tenemos que descansar en el plan que Dios tiene para hacer justicia por su pueblo. We must rest in his eternal plan to do justice in favor of his people. La segunda aplicación. El gran acto de justicia de Dios en Cristo tiene que recordarnos que nuestros pecados también merecieron el castigo. God's great act of justice in Christ helps us to be sober about ourselves, reminding us that our sins also deserve punishment. Debemos no solo señalar lo malo que hay alrededor de nosotros, sino recordar que nuestra injusticia fue pagada por el acto de injusticia que se hizo con Cristo. We must not only point out all the bad that is around us, but remember that it was because of the injustice of man that Christ did justice in our favor. Eso nos ayudará a tener una visión más equilibrada de nosotros. This will help us to have a more balanced view of ourselves. La tercera y la cuarta están muy relacionadas, solo que va dirigida a 2 personas diferentes, 2 grupos diferentes. Si la cruz es la manera en la que Dios trata con la injusticia de su pueblo, eso nos tiene que llevar a tener misericordia con nuestros hermanos. If the cross is the way in which God deals with the injustice of his people, that should lead us to have a spirit of mercy toward our brothers and sisters.
Porque aún en la corrección del pecado tiene que haber misericordia. Porque la justicia la hizo ¿quién? Cristo. Even in the correction of sin, there must be mercy because justice was done in Christ. Y el número 4, parecido. Si la cruz es la manera en que Dios trata con la injusticia de su pueblo, eso nos debe llevar, con la injusticia de los impíos, de los que no conocen a Cristo, eso nos tiene que llevar a tener también un espíritu de misericordia con los incrédulos. Es decir, si Dios dio el pago por nuestros pecados en Cristo, cuando nosotros éramos incrédulos, eso nos tiene que llevar a tener misericordia con los incrédulos, por si Dios les concede el arrepentimiento. If the cross is the way in which God deals with the injustice of his people, that should lead us to have a spirit of mercy towards unbelievers, if God grants them repentance. Bueno, yo sé que muchas preguntas surgen cuando nosotros vemos la situación de la iglesia, del mundo y de nuestras familias. Many questions arise in our hearts when we see the situation of the church, the world, and even our families. Pero tenemos que recordar que Dios hizo justicia en Cristo y que la justicia final está reservada solo en las manos de Dios. Solo Dios va a dar la justicia final. We must remember that God did justice in Christ for his people and that the final judgment is reserved only in his hands. Y eso nos va a dejar una última pregunta para el domingo que viene. And we had a last question for the next Sunday. ¿De qué forma la justicia hecha por Dios por mano de Babilonia iba a ser beneficiosa para los piadosos de Judá? ¿Cómo se iban a beneficiar de ese acto de justicia? Our text leaves one last question. In what way justice done by God through Babylon would be beneficial to the pious people in Judah? What was the way designed by God to benefit this remnant with this act of justice? La vamos a responder en el siguiente sermón. We will answer this question in the next sermon. Vamos a orar. Let's pray. Santo Dios, que el gran acto de justicia inesperado que hiciste por nosotros en Cristo traiga a nuestras mentes amor y gratitud por ti, y que esta palabra sea para reflexión durante toda la semana. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Holy God, that the great unexpected act of justice in Christ bring to our minds gratitude and love for you. May the word be for our reflection throughout the week. In Christ Jesus we pray. Amen.